Buenos días, mis amados. Como siempre, hacemos una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, ruego que una vez más nos bendiga en este día. Gracias porque tus bendiciones para tus hijos son inagotables. Esa es una fuente que no se seca. Por eso clamamos a ti en este día y te ruego que nos ayude a vivir este día conforme a tu voluntad, porque estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Con el tema perseverando hasta que Cristo venga, el versículo 3 del capítulo 12 de Hebreo dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros puntualizábamos ayer que el asunto de la salvación fue un asunto reservado por Dios, planeado por Dios. Eso no fue un segundo plan como piensan o dicen algunos. No. Dios en su soberana y absoluta misericordia y verdad y ciencia y presciencia determinó, porque Dios sabía, Dios sabe, Dios conocía, Dios conoce todo lo que ha de pasar. Lo que para nosotros es mañana, lo que para nosotros es la próxima semana, lo que para nosotros es el próximo mes, para Dios es ayer o para Dios hace 10 años. El tiempo que usted quiera, porque Dios está delante. Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Entonces, no es un asunto que está en nuestras manos, es un asunto que estuvo y está y seguirá estando en la mano de Dios. Y entonces Dios determinó que fuera a través de Jesucristo, que hablábamos ayer, que nosotros nos acercáramos a Dios. ¿Por qué? Porque dice el verso de hoy: considerad a aquel que sufrió tal condición de pecadores contra sí mismo. ¿Quién fue ese? Fue Jesucristo. Mire, la única persona que menciona la Biblia sin pecado, la única sin pecado, es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Es decir, que si a usted le han dicho que hay algunas personas que fueron sin pecado, es decir, inmaculado o inmaculada, sin pecado, solo les reto a que usted le pida que se lo muestren en la Biblia. Porque la Biblia, lo que usted va a encontrar, que le va a decir que todos pecamos, todos fuimos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestra condición de pecado. No importa dónde estés, ni importa cómo se llame. Y mire que notarás usted que nosotros no hacemos énfasis en religiones, porque nosotros entendemos que las religiones son la manera que la gente ha buscado para acercarse a Dios, porque eso es una necesidad que está dentro de cada ser humano, acercarse a Dios. Y nuestro propósito es ayudarte a que te acerques a Dios, pero al Dios de la Biblia, al Jesucristo de la Biblia, al Hijo de Dios, que tú puedas tener, que tú puedas recibir el Espíritu Santo, que tú puedas entender cómo funciona eso de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, que son tres en una persona, que Dios es el soberano, que Dios fue el que creó, pero junto con Jesucristo. En el principio creó Dios los cielos y las tierras, ahí estaba Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ahí está Jesucristo. Dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ahí está el Espíritu Santo. Entonces nosotros lo que buscamos es que con la palabra de Dios, explicándote la palabra de Dios, tú puedas tomar tu decisión y tú puedas decir, tú puedas meditar, tú puedas considerar, como dice la Biblia. Esto es un imperativo. Cuando nosotros vemos estos verbos imperativos, requieren una acción, es decir, es un mandato, es algo que yo debo hacer porque es un mandato. Considera aquel que sufrió
total contradicción de pecadores contra sí mismo. Es decir, analiza, mira a la persona de Jesucristo, piensa por un momento, hazte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿merecía Jesucristo morir por ti y por mí? Esa es una buena pregunta que tú te hagas. ¿Merezco yo que Jesucristo, el Hijo de Dios, muriera por mí? Hazte esa pregunta. Entonces, la respuesta es no. Nosotros que pecamos debimos ser clavados en una cruz, pero nuestra muerte, como dije ayer, no era una muerte más. O sea, la muerte mía no la iba Dios a tomar para salvar el mundo. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador más. Lo único que ahora soy un pecador redimido porque he creído en el Señor. Entonces, cuando nosotros miramos esto y miramos lo que el Señor sufrió, usted lo mira en la Biblia, busque el sufrimiento de Jesús, todo lo que sufrió, todo lo que padeció por usted y por mí. Entonces, esto me da ánimo a perseverar si soy cristiano, a seguir aguantando si estoy viviendo en un momento de dificultad. Sigue aguantando, sigue pidiendo la fuerza, sigue buscando del Señor, que el Señor te ayudará a seguir, el Señor te ayudará a vivir este día, el Señor te ayudará, el Señor estará contigo y dará fuerza de donde no hay. Dios te dará fuerza para que siga adelante, pero debe creer en el Señor, debe aceptar al Señor. Es el Señor el que te va a dar la salvación. Dios te bendiga en este día.